¿Cuál es nuestra pesadilla en Latinoamérica? En Latinoamérica la pesadilla tiene nombre y es muy claro, es el socialismo del siglo XXI. Es lo que ha generado en las sociedades latinoamericanas esa atmósfera de violencia, de odio, y yo diría hoy, a esta altura, de un claro y brutal fracaso. Un claro y brutal fracaso en Cuba, en Venezuela y lamentablemente en Argentina. Y de eso va a versar mi exposición de hoy. Vamos a enfrentar a la pesadilla como idea, como sueño, como proyecto, con lo que es la alternativa, que es la democracia republicana, es decir, aquella forma de gobierno que permitió que convivieran la libertad, la iniciativa individual, la tolerancia, la diversidad, y que diera lugar, y esto hay que ser implacable, que diera lugar a que se creara ese ambiente donde el emprendimiento, la innovación, la creación le diera a la humanidad los saltos en su nivel de vida que le permitieron pasar de ser sociedades difíciles de diferenciar con otras especies zoológicas a volverse una sociedad tan avanzada como la que vemos hoy en la Universidad Francisco Marroquín. ¿De qué se trata el socialismo del siglo XXI? Básicamente, en el socialismo del siglo XXI, uno tiene el Estado, el gobierno, el partido y el líder convertido en una identidad. En ellos no hay distinción y no tienen límite. Usan los bienes del Estado como si fueran propios, confunden su gobierno con la propiedad estatal, identifican al partido con el Estado, y todo eso se concentra en la verticalidad del que manda. Son dueños de todo. Cuando ustedes viven en un país del siglo XXI, la propiedad es un privilegio otorgado y consentido por el régimen. Como se otorga, se puede perder. La propiedad depende de que el líder les conceda el privilegio. No hay en las sociedades del socialismo del siglo XXI ni intermediación ni representatividad. En las sociedades democráticas hay intermediación y representatividad. Es decir, hay canales que permiten expresar diferentes posiciones. Eso implica controles y mecanismos que no existen en la sociedad del siglo XXI, en la sociedad del socialismo del siglo XXI. Tercer elemento es la relación directa entre el líder y la masa. Es vital en todas esas sociedades el control mediático. La lucha desesperada de esos gobiernos es para controlar la prensa, la televisión, las radios, para hacer prácticamente escuchar una sola voz. Por eso es tan importante que tengamos el coraje, la firmeza y la disposición a librar esta inmensa tarea de, como decía Héctor, de convencer para poder vencer. El otro aspecto que nos ha costado enormemente enfrentarlo es ese clima de permanente movilización. Si ustedes viven en alguna de esas sociedades, usted los va a ver todo el tiempo movilizando a sus partidarios para agitar, para estar presentes, para que tengamos temor. Ese clima es el clima de una sociedad que solo vive para hacer política y vive embobada e idiotizada por la política. El tercer elemento que yo quisiera presentarle a ustedes es la idea del democratismo. El democratismo, que otros llaman mayoritismo, es la idea de que obtener la mayoría en una elección a uno le permite hacer lo que se le ocurra. O sea que la mayoría da lugar a poder hacer y ejercer el poder de manera ilimitada.
el único criterio de verdad es la mayoría. En las democracias republicanas, la mayoría es un argumento para ejercer y resolver el problema colectivo, pero nunca es para violar derechos, para avasallar minorías, para perseguir adversarios, para desnostar a los que tienen ideas diferentes, para estigmatizar las visiones alternativas a las que predomina en la política del gobierno. Ese mayoritismo, ese democratismo, le ha permitido avasallar minorías, derechos civiles y la propia autonomía económica de los ciudadanos. La otra característica que tienen los socialistas del siglo XXI es el carácter fundacional del régimen. Cuando ustedes lo escuchan hablar a Hugo Chávez o a Cristina Fernández de Kirchner, las referencias, ¿se acuerdan que Chávez ponía el cuadro de Bolívar al lado de él, lo sentaba en una silla al lado de él? O sea, porque su comparación natural era con los héroes de la independencia. Cristina, que es mejor parecida que Chávez, uno de los héroes de nuestra independencia es Manuel Belgrano, que era un hombre de extraordinario talento intelectual, pero además buen mozo. Y como buen mozo, afortunado con las mujeres. Inteligente, gallardo, un líder intelectual y militar, y naturalmente era muy atractivo. Nuestra presidenta ha llegado a decir que si ella hubiera vivido en esa época, Belgrano solo se hubiera ocupado de ella. Digo, para tener el carácter de lo que se trata, pero digo, no lo hago como una burla, lo hago para que entendamos a dónde se ponen ellos en el relato. En el relato ellos se codean con los héroes de la independencia, todos los demás formamos parte de la especialidad zoológica. Por ejemplo, claro, en Cuba son gusanos, en Argentina la característica que tiene nuestra presidenta es que usa la especie ornitológica. Es decir, los que no son partidarios de ella somos buitres, caranchos y todo tipo, los partidarios son ruiseñores. La otra característica que acompaña al socialismo del siglo XXI es un inmenso aparato clientelístico acá, construido con las bolsas alimenticias o con la tarjeta de racionamiento. Usted para comer o para recibir acceso a los bienes tiene que andar bien. Y si ustedes están acostumbrados a comer a veces de manera exagerada, como ustedes pueden ver por mi peso, eso es un mecanismo formidable para persuadir. En general eso crea actitudes abyectas, porque el vasallaje, la humillación, cuando se reitera, uno pierde hasta la dignidad de la condición humana. Todos los permisos de acceso a los alimentos dependen de ello. ¿Cuál es la otra característica? La otra característica es el antagonismo y la permanente movilización. Siempre hay que encontrar un chivo expiatorio. Nunca es culpa de ellos. Yo no sé si ustedes han seguido los discursos, siempre hay alguien conspirando contra ellos, de adentro o de afuera. Eso da lugar a que se tenga que vivir una suerte de guerra social. Lo que decía Héctor de la cooperación pacífica y voluntaria no existe. Para ellos es un conflicto que se entiende todo el tiempo. Yo para hacerlo un poco más gracioso, yo me imagino al socialismo del siglo XXI como tener 100 suegras. O sea, Lo otro que los caracteriza, digamos, vamos a ponerlo también, porque una de las formas de enfrentarlo, yo creo muy, muy vigorosa y muy eficaz, es el humor. Y como dicen cosas que son risibles, hay que aprovecharlas. Increíble aparato de prensa y control de la movida cultural. Están metidos, el aparato de prensa es inmenso, vive adoctrinando todo el tiempo por los temas más baladíes. Por ejemplo, en los partidos de fútbol, ellos hablan del extraordinario esfuerzo que estamos haciendo con el modelo
de matriz diversificada y acumulación de capital con integración. Es un nombre tan extenso que no me lo puedo acordar bien, digamos. Pero ese adoctrinamiento todo el tiempo se conjuga con una agresión a los adversarios que a veces es argumental y a veces es física. O sea, por ejemplo, yo tengo el problema, acá estoy contento porque nadie me viene a fajar, pero en general, cada vez que voy a exponer, hay algunos grupitos que vienen a darme el correctivo, porque la idea es que hay que acallar la rebeldía, y esa rebeldía es vital para que sobrevivamos. Eso influye aún en las novelas y en los magazines de la tarde. O sea, ellos tratan de copar todo tipo de programas. Piensen ustedes en los programas, sobre todo de la tarde, esos que son de pura frivolidad, ellos están siempre argumentando, porque en el fondo es como una labor sedimental que crea casi como una segunda corteza cerebral. Siempre están en los entretenimientos y en las noticias cotidianas. O sea, el adversario que tenemos no es un adversario menor, es un adversario que usa la plata de nosotros para hacer todas estas cosas. ¿Dónde tiene un conflicto central el régimen del socialismo del siglo XXI? El principal conflicto es con la prensa libre. En general, cómo trata de bloquearla, cómo trata de evitar que haya una prensa que no esté subordinada a ellos, con autorizaciones de importación, con privilegios, manejando la publicidad pública. Con esas medidas casi definen la permanencia y sostenibilidad de los medios. En Argentina, como no les alcanzaba para perseguir a la prensa libre, lograron regular la publicidad privada. Y aunque ustedes no lo puedan creer, los supermercados dejaron de hacer publicidad en los diarios que eran opositores al gobierno. Digo, para tener una idea de que cuando se quiebra la dignidad y los valores, se puede ir muy lejos. Digo, acá no era solo el gobierno, eran los mismos empresarios privados que atemorizados no hacían publicidad, pero publicidad de, por ejemplo, cosas elementales, vendemos ofertas de fin de semana, cosas que son normales. Se dejaron de hacer eso para ver si quebrando la economía de los medios privados podían quebrar las voces de la libertad. Y digo, eso es muy importante para entender frente a quién estamos. ¿Cuál es la otra cuestión? El mercantilismo. ¿Qué es el mercantilismo? Es la idea de que el gobierno debe determinar qué se importa, qué se exporta, cuál es el perfil productivo, que nos debemos aislar del mundo. Aunque ustedes no lo puedan creer, ellos piensan que si nos aislamos nos va a ir mejor. Es una idea disparatada, pero es una idea disparatada analíticamente y una idea disparatada culturalmente. Sin embargo, observen que todos estos países se han ido aislando del mundo. Naturalmente se han aislado en parte porque no le pagan a nadie. No sé si ustedes vieron que... No, pero que eso es un detalle. Venezuela no le paga a los panameños, a los colombianos, que fueron los últimos que le vendieron. No le paga a las compañías de aviación. Y acá tengo una anécdota que es graciosísima. O a mí me resulta muy graciosa. Ustedes vieron en Argentina, dada que nos estamos quedando sin reserva y que nos acercamos a una situación muy crítica, la compañía American Airlines decidió no vender pasaje a más de 90 días de plazo. En Argentina, en el resto del mundo vende a los tiempos que usted quiera. Pero en Argentina no, porque si empieza a acumular caja, le va a pasar lo que le pasó a las aerolíneas en Venezuela, que acomodaron la caja y después no le dejaron cambiar los pasajes. Entonces, nuestra presidenta, con toda la energía que le conocemos, lo denunció a American Airlines como copartícipe en la conspiración de los buitres contra el modelo que ha liberado al pueblo argentino. Pero acá viene porque son tan torpes que no se controla. La compañía de aviación estatal de Argentina, Aerolínea Argentina, acaba de hacer lo mismo en Venezuela. No vende a más de 30 días. Entonces, estamos enfrentando a los buitres del resto del mundo y nosotros somos buitres en Venezuela. No sé si ven la característica, es una cosa increíble. Digo,
es una tragedia. Pero claro, es una tragedia que termina siendo una farsa. Ese es el problema que tiene. La otra característica es el corporativismo. En las economías del socialismo del siglo XXI no hay competencia. El Estado organiza la producción y la recompensa. Cada gremio, cada empresa le debe un favor al poderoso, al líder, al que otorga los beneficios. Los subsidios cruzados, es decir, las actividades están todas subsidiadas. Uno subsidia a los otros y a uno los subsidia. Cuando usted vive en un mundo de subsidios cruzados, cuando no puede cobrar las cosas lo que cuestan, y le dice, vos no te preocupes, no cobre lo que cuesta porque te vamos a vender los insumos también por debajo. ¿Cuál es la trampa de eso? En la sociedad libre uno cobra lo que cuesta. ¿Cuál es la trampa de los subsidios cruzados? Es que uno tiene que tener amigos en el poder, porque si no tiene amigos en el poder, le sacan el subsidio que a uno le toca y lo obligan a pagar el subsidio. Entonces, usted vive todo el tiempo haciéndole fiesta al mimo y a la araca, al poder, para que no se acuerde de usted mal. Eso es lo que va construyendo la esclavitud de las sociedades del socialismo del siglo XXI. La otra característica es el estatismo. Bueno, acuérdense cuando Chávez decía expropiese, 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 como si fuera un juego. ¿Qué era lo que decía? ¿Por qué quería hacer eso? Porque en esa sociedad se derrumbaba la inversión, y la inversión se derrumbaba porque había un desbarajuste extraordinario. Ahora, como no tenía recursos para eso, y se genera una inviabilidad fiscal, ¿cuál es el mecanismo que corona todo ese proceso? Una creciente inflación, una descomposición del Estado, como se lo conoce en la sociedad abierta, y un Estado donde las distintas fracciones del poder batallan para apoderarse del botín y de las cajas que van a apropiar. O sea, todo el mundo cree que el Estado es un lugar para saquear y enriquecerse. Y ahí se forma otra de las tragedias del socialismo del siglo XXI, que es la boliburguesía. La boliburguesía es un tema que inventaron los venezolanos para narrar los amigos, el capitalismo de amigos, los amigos del poder, que hacen negocio porque tienen el contacto con el poder. Son expertos en mercados regulados. ¿Qué quiere decir eso? Saben cómo actuar y conseguir favores del régimen. Saben cómo abonar los peajes. ¿Los peajes qué son? Cada vez que a usted le hace un favor hay que poner una, no sé cómo le dicen acá al cohecho. En mi país le dicen coima, mordida. Todos son mordidas. Todo el mundo muerde ahí. ¿Cuál es la reacción de la sociedad? Pero que también es complicada. La reacción es la informalidad. La informalidad en nuestra sociedad es una reacción a la violencia que ejerce el Estado. El otro tema es la jeringosa conceptual y el aura mesiánica. Usted a veces cuando los escucha dice, ¿hablan el mismo idioma que hablo yo? Porque inventan palabras, inventan... ¿se acuerda cómo Chávez inventaba los pitiyanqui, todas esas cosas que inventaba? Son nuevos términos donde es difícil entender qué es lo que quieren, pero sí es claro que tienen fetiches, y yo ahora quiero pasar a las referencias cuasi religiosas y místicas. Ustedes vieron que inventaron un Padre Nuestro para Chávez, y Cristina se refiere a su esposo muerto de esta manera: él. Usted mira para los cielos, a ver, debe estar en los cielos. Digo, esa visión cuasi religiosa y mística crea una influencia cuanto más poco educada es la población, muy grave, porque cree que hay casi una cuestión religiosa. Fíjense cómo será la cuestión religiosa, que los actos más importantes son los velatorios. Tiene una obsesión con la necrología. O sea, usted observe lo que son los velatorios. No sé cuántos días duró el velatorio de Chávez, lo paseaban por las distintas ciudades. ¿Qué es lo que le ocurre a ellos, que es el tema que resolvió la democracia republicana? Es que la sucesión se vuelve su problema principal. Por ejemplo, el domingo vamos a elecciones en Bolivia. ¿Cuál es la gran preocupación que tenemos?
que logre la mayoría suficiente para poder sacar la reelección indefinida. La meta de todo esto es la reelección indefinida. En Argentina Cristina no la va a sacar porque la crisis económica que ha creado es tan profunda que yo creo que para cuando lleguemos a la época de la votación no la va a votar ni el hijo. Pero digo, eso... La otra reacción es el nepotismo. Ustedes vieron que esto se encuentra en virtudes extraordinarias en todos sus parientes. Todos sus parientes forman parte del poder, porque los más virtuosos son los parientes, no es que son más virtuosos. ¿Cuál es es una característica casi mafiosa? La mafia confía solo en los parientes, confía en el acuerdo de sangre. En estos regímenes, como lo que se trata es de depredar al Estado y de ejercer ese poder cuasi místico y religioso, los únicos que están metidos hasta acá son los parientes y por eso integran el mecanismo del poder. La otra característica es el colectivismo y el espíritu tribal. Por ejemplo, el espíritu tribal se ve en el igualitarismo primitivo. ¿Qué es el igualitarismo primitivo? Es cuando se le ocurre que toda la persona tiene que ser igual en su resultado. Yo siempre le tengo temor a eso, o sea, cosas que me quieren igualar en estatura, porque si hay que igualar en estatura, hay que cortar cabeza a los que son más altos, ¿no? Digo, estas ideas son peligrosas. En general, lo que eso implica es bajar los puntos de referencia y generar un encono contra la iniciativa, el emprendimiento y la innovación. ¿Cuál es el proyecto político de fondo? Es la creación de un colectivo de zombies que tienen una enorme dependencia del Estado, que están frustrados como norma, que ejercen el odio como vehículo. Ustedes vieron que en esta sociedad se genera un odio inexplicable y se desalienta al ciudadano medio, al ciudadano productivo, al ciudadano contribuyente. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál problema se produce si cambian las circunstancias económicas que permitieron que esta gente llegara? Esta gente llegó porque hubo circunstancias absolutamente excepcionales. América Latina tuvo circunstancias muy favorables. Cuando esas circunstancias se terminan, usted concluye como Venezuela y como Argentina, en cesación de pago, en alta inflación, en escasez, en un clima de violencia generalizada que tiene dos salidas, o la derrota o ir a la alternativa totalitaria. Yo llamo a la alternativa totalitaria lo de Cuba. Si ustedes quieren saber cómo hay una cosa muy simple, yo aprendí de muy joven, ustedes tienen que mirar para dónde la gente arranca. Yo no conozco a nadie que quiera ir para ahí, todos quieren salir de ahí. Ahora, si la gente está dispuesta, a veces en balsa de neumático, a tirarse a nadar, a circular en un mar proceloso de tiburones, imagínense lo que debe ser quedarse para arriesgarse. ¿Qué es la democracia republicana? La lógica del poder del mundo de la libertad es desconcentrar el poder, que nadie tenga poder para poder jorobarnos la vida, esclavizarnos y avasallarnos en nuestros derechos. ¿Cómo se construye eso? Con la división de poderes, con la prensa libre, con el federalismo, es decir, con la autonomía de los gobiernos locales, que es otra forma de impedir la concentración del poder, obligando a la transparencia, haciendo que el rol del Estado sea servir al ciudadano y no sojuzgarlo, generando la iniciativa privada y la multiplicidad de empleadores. ¿Cuál es el problema de un régimen como el cubano? Hay un solo patrón. Ustedes no les pueden cuestionar nada porque si el patrón los echa no tienen dónde ir a trabajar. ¿Cuál es la lógica de un régimen de iniciativa privada? Ustedes tienen miles de lugares donde emplearse. Entonces no se tienen que humillar para permanecer empleado. Y esa diferencia de que un solo patrón y miles de empleadores es la diferencia que hace a que vivamos en libertad o vivamos esclavizados. Y eso es muy importante. ¿Por qué el derecho de propiedad es tan vital? Es tan vital porque genera ese marco de libertades, esas garantías, y ahí sí, la propiedad privada es un derecho, no como decíamos antes, un privilegio que me lo otorga y me lo quita. Es un derecho inalienable porque en base a él
Yo puedo autonomizarme de las demandas del poder y puedo evitar que me esclavicen porque yo tengo mis bienes, tengo mis recursos, están protegidos por la ley, por la Constitución, y eso me permite actuar con autonomía del poder, no tengo que ser un vasallo de quien ejerce el poder. Es vital en las sociedades libres insertarse en el mundo. ¿Eso qué permite insertarse en el mundo? Básicamente aprovechar la especialización, aprovechar la dotación de recursos. ¿Qué quiere? A ver si lo puedo explicar. Imagínense que Guatemala se aislara del mundo. No digo el país, la ciudad. ¿Ustedes se imaginan lo que bajaría el nivel de vida? Lo que baja el nivel de vida en una sociedad que tiene que hacer todo lo que se consigue a lo largo y a lo ancho del mundo. Porque uno tiene que impedir lo que Adam Smith descubrió como el vehículo central de generar riqueza, que es la división del trabajo, la especialización, la forma de hacer crecer los mercados. Ellos pretenden que hagamos todo. Es como si, a ver qué ejemplo les puedo dar. Mire, es como si lo quisiéramos hacer jugar a Messi al básquet y al tenista español, el tenista Rafael Nadal, lo quisiéramos hacer jugar al básquet. Sería un desastre. Bueno, eso, lo que hacen bien, es hacer a fondo lo que ellos se destacan. Eso es lo que hace una economía cuando se abre al mundo. Cuando una economía se cierra al mundo, usted tiene que hacer de basquetbolista, de beisbolista, de jugador de fútbol, de nadador, de todo. Y termina no siendo nada bien. Termina empobreciéndose. El rol de los contratos en una sociedad libre. La sociedad libre requiere una negociación volitiva y cooperativa. Volitiva viene de voluntad. Tiene que ser una cuestión de que usted expresa su voluntad. Por eso usted gana siempre, porque son contratos voluntarios. ¿Qué quiere decir que un contrato voluntario? Que si no me conviene, no lo hago. En una sociedad esclava, a usted le convenga o no le convenga, hace lo que le dan la orden. En esas sociedades hay ausencia de servidumbre y de vasallaje. ¿Cuáles son los ejes de la política social en las sociedades libres? ¿Cuáles son los ejes de la política social? Esto es muy importante, porque no es cierto que no hay política social en nuestras propuestas. ¿Cuál es la lógica de las políticas? Es básicamente recuperar oportunidades, es crear oportunidades, es darle espacio a la gente para que se recupere. Y el segundo componente de nuestras políticas sociales es atenuar el infortunio. No es socializar los éxitos, sino es atenuar el infortunio. Esa es la lógica de las políticas sociales. Por eso se tienen que concentrar en los ancianos, en los niños, en la educación, en la salud, en la infraestructura, donde la actividad privada pueda no hacerlo. No tiene que ocupar los espacios que lo puede hacer la iniciativa privada y sí tiene que crear esa aspiración de igualdad de oportunidades que da movilidad social y oportunidades. La transparencia. ¿Por qué en una sociedad, por qué las sociedades de la democracia republicana y de la economía de mercado son infinitamente menos corruptas que las otras? Porque las reglas son generales, porque usted tiene que competir, porque usted no tiene más remedio que cumplir las normas. En esa regla no hay el peaje para conseguir el favor. Como no hay privilegiado, como todos tienen igualdad frente a la ley, como las reglas de la competencia, usted no tiene la oportunidad de hacer la mordida que hablábamos hoy. Esa diferencia es esencial sobre los valores morales de una sociedad y la otra. Eso obviamente, y esto es un defecto que ha tenido nuestra historia, requiere la ejemplaridad del liderazgo. No es cierto que en nuestras sociedades no necesitamos líderes ejemplares, necesitamos, porque solamente con ejemplaridad se tiene moral administrativa, se tiene limpieza del sufragio, se tiene progreso y movilidad social. Es vital y hace a la lógica de la sociedad libre evitar todo tipo de discriminación. Una cuestión central, una de las grandes debilidades de la democracia republicana en América Latina ha sido la debilidad de nuestros partidos políticos. Donde no prevalecieron los socialistas del siglo XXI, donde había una red de partidos políticos razonablemente bien organizados. No estoy diciendo que era un grupo de monjas carmelitas, no, eso no.
Estoy diciendo que con los vicios y dificultades eran fuerzas organizadas que le daban representatividad a la sociedad e impidieron estas aventuras mesiánicas. Es vital que esos partidos sean transparentes, que se renueven. Una de las costumbres de los políticos en mi país es que se renuevan con la muerte. No, hay que renovarse de otra manera. La idea de que el periodo de uno cesa cuando se muere no es un argumento razonable. Es vital que no tengamos esas características de saqueo. ¿Cuál es el verdadero contexto del debate? Ñaupari lo planteó muy bien, dijo, no me comparen al régimen de libertades de las democracias republicanas del mundo con el modelo de aspiraciones de los ideales socialistas. Comparemos uno a uno. Es un modelo con el otro. Y lo que sabemos es que donde ellos han ejercido el poder ha sido una tragedia completa. Acuérdense de los muertos de Stalin, de los muertos de Mao, del terror que impuso Pol Pot. Pol Pot fue un delirante de eso, pero ojo que acá tenemos unos cuantos. Pol Pot fue el gobernante en Camboya y se le ocurrió el delirio que los núcleos urbanos generaban degeneración. Entonces ordenó que se vaciara la ciudad de Phnom Penh, donde vivía la mitad de la población de Camboya. Se murió la mitad de la población en el experimento. A Mao se le ocurrió el gran salto adelante, que había que hacer fábricas de acero en las pequeñas comunas agrícolas. Murieron 30 millones de personas en este experimento. A Stalin se le ocurrió la colectivización forzosa del agro. Digo, estos experimentos han sido costosísimos para la humanidad. Entonces lo que uno tiene que comparar es lo que ellos han sido y lo que somos y lo que han sido los países donde ha prevalecido la democracia republicana, la economía de mercado, la tolerancia. Y es muy fácil ver. ¿A alguno de ustedes se le ocurriría que la actual organización de Venezuela, Argentina o Cuba es un lugar de aspiraciones para migrar? ¿A alguno se le ocurriría eso? Entonces yo digo, esa es la verdadera prueba que hay que hacer y que hay que entender. Ahora bien, ¿por qué fueron posibles? Fueron posibles estas aventuras porque los términos de intercambio fueron enormemente favorables. Chávez asumió con el petróleo a $8 y el petróleo llegó a estar a 150. Ustedes no tengo tiempo de hacer la demostración acá, pero si ustedes multiplican por 20 veces el precio de lo que uno produce, eso genera un excedente extraordinario. Y eso permitió que esa enorme demagogia fuera viable durante varios años. Ahora, fíjense, y con esto voy a cerrar porque no quiero abusarme de mi prepotencia. Si uno quiere ver el fracaso del socialismo del siglo XXI, hay un caso por excelencia. Y el caso por excelencia es lo que pasa en Venezuela. Para contarle a todos ustedes, Venezuela tiene 300.000 millones de barriles de reservas probadas, esas de petróleo. Esas reservas son aproximadamente, cada venezolano es dueño de 10.000 barriles. Esas reservas traen asociado gas, hay otros bienes. Si ustedes calculan 10.000 barriles son aproximadamente $1 millón, con las otras cosas, aproximadamente cada venezolano tiene de capital $2 millones. Ahora, requiere una hazaña, un esfuerzo extraordinario. Tener $2 millones por habitante y vivir como un africano pobre. Eso requiere mucho talento. Requiere mucho talento, requiere trabajar duro para, siendo rico, vivir como un pordiosero. Eso es un milagro. Como es un milagro, no teniendo nada, lograr volverse un país enormemente próspero, como le pasó a Taiwán, a Singapur, a Corea. O sea, el problema es que este régimen no solo liquida nuestras libertades, humilla nuestra dignidad, sino que nos hace vivir terriblemente mal.
Entonces, cuando tengamos que salir a batallar por nuestras ideas, ustedes acuérdense, con ellos viven una pesadilla, con nosotros tienen la oportunidad, no el derecho, la oportunidad de construir la prosperidad, de afianzar la libertad, de vivir en tolerancia y sobre todo de tener dignidad personal. Muchas gracias por escucharnos. El aplauso que se los agradezco de lo más profundo de mi corazón, revela que, como dice Héctor Neopari, vamos a ser como esas olas del mar, que agitan permanentemente, que golpean las rocas sin cesar. Vamos a estar allí, si hay libertad, como un arrullo para poder disfrutar los crepúsculos. Y si violan nuestras libertades, picando y picando para que la antorcha de la libertad vuelva a prevalecer. Ese es el compromiso que tenemos que tomar, y en eso quiero decirle que soy un militante de tiempo completo de las ideas de la libertad, y lo hago con un enorme entusiasmo porque sé que va detrás de ello no solo nuestra expectativa personal, sino el sueño de vivir una vida bien vivida, de vivir y de hacer de la vida una inmensa oportunidad para construir nuestra propia historia. Así que muchísimas gracias por el aplauso y muchísimas gracias por dejarnos participar en este inmenso trabajo que estamos haciendo para que se vuelvan galvanizados y comprometidos en esa defensa de la libertad. Muchas gracias a todos.